Soy Marta Capelán, soy coruñesa, tengo 45 años, soy oncóloga especialista en cáncer de mama y mi proyecto es un centro de oncología integrativa. Acompaño a las mujeres con cáncer de mama a mejorar sus síntomas, su calidad de vida y a disminuir en lo posible el riesgo de recurrencia. Y dentro de los servicios pues hay consultas online y presenciales, círculos de mujeres, charlas y retiros en la naturaleza. Para ello empleo el método ADN Reset que he creado. La A es de alimentación, la D de descanso, la N de naturaleza, la R de relajación, la E de ejercicio y movimiento, la S de suplementación y plantas, la E de emociones y la T de tribu y comunidad. Lo que hace único mi proyecto es esa visión de la persona como un todo. Entonces, cuando las mujeres vienen a la consulta, pues abordamos lo que necesitan, porque las necesidades de la enfermedad también varían. Yo creo que la vida a veces te pone en cruces de caminos, entonces llegó un momento que decidí que quería dejar el sistema hospitalario, quería volver a Galicia. Yo he vivido en ciudades muy cosmopolitas, en Londres, en Bruselas, en Nueva York, en Barcelona, y creo que si no hubiese vuelto a Galicia y si no contase con el apoyo incondicional de mis padres, este proyecto que ofrezco no sería posible. He tenido la suerte de poder participar en programas de formación porque yo soy un buen médico, pero cuando uno empieza un negocio pues necesita aprender de finanzas, de marketing y de otras herramientas que como médico totalmente desconozco. Pues la idea de este proyecto surgió en Estados Unidos en el 2015 y escribí en mi ordenador que quería crear un centro en la naturaleza para mujeres. Lo describí con todo lujo de detalles. El equipo humano es fundamental. El lugar es un lugar bellísimo y no sería un buen profesional si no continuase estudiando y desarrollando la labor desde la cabeza y desde mi corazón, porque creo que le pongo mucho corazón a lo que hago. Hola, soy Liana Ventura, soy de Brasil y mi proyecto es una academia de idiomas que se llama Ventura Language Center. Vivir en España siempre había sido un sueño para mí porque mi padre es español, es catalán y mi abuela materna era galega. Decidimos, mi familia y yo, vamos a España. Conocí a un primo y él me comentó que en Galicia había un programa para descendientes de galegos que querían retornar. Y el año de aprobación de la beca es 2020, el año de la pandemia. ¿Vamos? ¿No vamos? Bueno, decidimos seguir con el plan. Empecé a hablar con inmobiliarias por el tema de alquilar un piso. Todas me contestaban lo mismo. Perdona, pero no podemos alquilar un piso. Termino de cursar el máster, buscar trabajo, 2 academias me llamaron, Fundación Roncel, que me presenta el programa Merlo e empezar a hablar de negocio. Encontramos una casa en un pueblo llamado As Neves y con la Fundación Roncel empezamos con el tema de preparar el proyecto, sí, también junto con IGAPE. Consigo un local chulísimo en As Neves y pude abrir en mayo. Julio tengo más alumnos y para septiembre ya tengo un montón más. A veces nos da miedo empezar algo en un pueblo y no una ciudad que ya tiene un montón de negocios iguales al tuyo. Todos me acogieron muy bien. Para mí, una persona que nació en São Paulo, 11 millones de personas, es un cambio muy grande. Hoy puedo decir que estoy en el sitio que siempre imaginé que iba a vivir. Yo soy Sol Pousada, soy argentina, vivo aquí en Coruña. Soy instructora de yoga, especializada en mujer y sexóloga. Mi trabajo es acompañar y guiar a las mujeres en sus diferentes etapas vitales y que lo puedan hacer de manera consciente, activa, amorosa y en tribu. Para mí es importante poder tener diferentes recursos que me ayuden y me potencien. Y un antes y un después fue mi viaje a la India. Desde que llegás hasta que te vas, literalmente lo digo de verdad, es desafío tras desafío tras desafío. En tanta locura, si no estás en un estado meditativo, zen, no podés sobrevivir. Entonces hay que estar ahí y vivirlo en carne propia, ¿no? Cuando decidís apostar a vos misma, emprender, siempre hay miedos. En un contexto tan complicado como fue el 2020, que fue cuando llegué a Galicia,
Recuerdo que cada noche que iba a dormirme me autodecía: tranquila, va a ir todo bien, confía, tener la convicción de tu proyecto, que eso va a llegar a todas las personas que tengan que llegar. Creo que los miedos son parte cuando uno decide emprender, decide apostar a su proyecto. Por eso es importante reunirse con gente que pueda valorar tu trabajo, que pueda apoyarte y sobre todo seguir confiando en lo que te apasiona y haces. Mi proyecto ya estaba armado, esto hacía en Buenos Aires, en Argentina, pero sí es verdad que cuando llegué entré en un programa de mentoring, programa Merlo, de la mano de Fundación Roncel, y gracias a la guía de mi mentor, Rafa, a quien estoy eternamente agradecida, pudimos solicitar una ayuda para autónomos, emprendedores, que ayudó a mi trabajo a poder expandirse y darse a conocer. Como consejo a los que quieren emprender en Galicia, al principio cuesta un poquito, pero me parece que es una comunidad que abraza a quien llega. Hola, muy buenas. Me llamo Xixin y me llamo Xigi. Somos de China. Somos diseñadoras y tenemos una marca de moda y se llama Twins. Hacemos ropa de colecciones cápsulas para cada temporada. Prendas cómodas, de diseños originales y que se destaque por un detalle artesanal. Cada pieza lleva su detalle artístico. Hacemos estampación a mano, estampación digital que está basada en las ilustraciones que hacemos a base de acuarela o diferentes técnicas artísticas. Twins es una marca de moda atemporal y sostenible y made en Galicia. Venimos a España en 2008 para reunirnos con los padres. Bueno, estuvimos en diferentes sitios de España, en Andalucía, en Madrid, en Zaragoza y finalmente en 2011 llegamos en Galicia. Estudiamos eso, bachillerato artístico y después decidimos estudiar moda y poco a poco definimos cada vez más nuestro estilo. Uno de los mayores desafíos que nos encontramos aquí es networking y establecer la conexión con el sector textil gallego. Por suerte encontré un grupo de profesionales del sector textil. Ahora llegamos a tener varios talleres conectados y estamos colaborando con ellos para sacar nuestras colecciones. Slow fashion es como no malgastar los materiales. Queremos hacer como diseño y prendas con calidad. Creo que también es muy importante que sea una prenda duradera, ¿no? Con personalidad. Me inscribí en la Fundación Roncel y participé en un programa de autónomas. Tuve una mentora que era súper maja y me dio casi todas las teorías que me hacía falta, por ejemplo, cómo hacer un plan de marketing. Twins es una palabra que está derivada de la palabra inglesa twins. Y somos dos, por eso separamos la letra W en dos U's, que significa único y original. Nos gusta de las dos, ¿no? Pero su estilo es más espontáneo, es más libre y yo soy más detallista. Y ahí podemos tener a veces discusión, pero al final siempre encontramos el punto en común. Me llamo Sophie, soy de Nantes, una ciudad de la Bretaña francesa, y soy ceramista en Coruña. Mi proyecto se llama Clandestine Ceramique. Es un proyecto alrededor de la naturaleza. Lo empecé aquí en 2021. Y todas las piezas son hechas a mano en mi propio estudio, con pues, los colores minerales, las formas muy orgánicas. Todas las piezas al final hacen parte de una familia, de un clan, que es un poco la historia de Clandestine. Yo soy diseñadora de formación. Trabajé durante 10 años de diseñadora de moda. Vine aquí por Inditex y me quedé aquí por el amor del mar. Empecé la cerámica como se empezó un hobby. Al principio no había ni un propósito lucrativo, pero me vino un pedido y no pararon los pedidos. Vendo muchísimo a Francia, en tiendas conocidas como Merci, en los países del norte también mucho y muchísimo en Estados Unidos, que ellos valoran el savoir-faire europeo. Mudarme aquí para mí fue bastante fácil. Vine gracias a un trabajo y tenía ya un contrato, entonces de ser de fuera no fue para mí difícil. De emprendedora
me di cuenta que es un reto encontrar un piso sin tener un contrato fijo. No sé si es que a mí me gusta compartir ideas, pero veo que hay muchísimos enlaces entre personas. Además que hablar de tu proyecto, colaborar con personas, saber que no estás sola, lo agradezco muchísimo. Es que si no, no habría montado mi business. Como Clandestine está evolucionando y creciendo, acabo de hacer mi primer préstamo para comprarme herramientas, hornos, un poco más potentes para darme más capacidad y continuar a enviar a todo el mundo. Mi nombre es Thais, soy cubana y mi proyecto es un centro especializado en micropigmentación y estética correctiva. Hace ya casi 20 años me dedico a la estética, pero no me había dedicado directamente a la micropigmentación correctiva, que es el motivo de mi proyecto actual, ¿no? En plena pandemia nació el nombre de Miss Bella en Cuba. Empecé a estudiar a fondo y me empecé a formar y a hacer estudios de cómo yo podía ayudar a todas esas personas que sufrieron algún accidente, también por problemas quirúrgicos. ¿De qué me encargo? De borrar esa cicatriz que te puede bajar la autoestima. Por cosas de la vida, pues me enamoré de un gallego. Yo en Cuba tengo 7 titulaciones. Mi pareja y yo siempre hablábamos de lo mismo. A futuro, ¿qué voy a hacer? Aquí tengo un nombre, allí no tengo nada. Tengo que empezar de cero. Tenía muy claro que aquí yo tenía que prepararme en base a las leyes españolas. En Galicia pues terminé mi máster en medicina estética y llegué a la Cámara de Comercio. Estuve en un curso empresarial 3 meses y así se concretó algo que en algún momento lo creí como un sueño, ¿no? Pero que ahora ya es una realidad, ¿no? Y estuve meses intentando buscar mi centro para hacer mis prácticas y siempre había trabas. Apareció una clínica en Ferrol, que es donde actualmente también estoy contratada. Encontraron una renta para montar este negocio, pues fue algo difícil. Y creo que aún me faltan muchas vallas por saltar. Que en mi país la gente no tiene miedo, la gente va sí o sí y para adelante. Y que pase lo que tenga que pasar. Pero aquí la gente tiene mucho miedo. Miedo a perder, miedo a que no salga bien. Entonces, si no te caes, no vas a aprender. Pero si te caes, levántate, sacúdete el polvo y sigue.